en el corazón de una pequeña y trabajadora ciudad donde el ritmo de la maquinaria y el constante zumbido de la productividad eran tan constantes como el sol naciente, vivía el abuelo Joe. Con cabello plateado que reflejaba la sabiduría de los años y manos que portaban el testamento del trabajo, Joe era una figura de confiabilidad inquebrantable en el tapiz de la vida cotidiana de la ciudad. Durante décadas había sido el primero en llegar y el último en salir de la enorme fábrica en las afueras de la ciudad, un faro de dedicación en un mundo que rara vez se desaceleraba. Sin embargo, esa mañana en particular, algo andaba mal. El sol se deslizaba por el horizonte, proyectando un tono dorado sobre la ciudad, pero la silueta de Joe estaba notablemente ausente de las puertas de la fábrica. Dentro de su modesta y bien cuidada casa, Joe se encontró atrapado en una batalla entre la rutina y una inexplicable atracción hacia lo desconocido. Mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado, una sensación de inquietud lo invadió. Era una sensación tan extraña, tan inquietante, que apenas reconoció el reflejo que le devolvía la mirada en el cristal de la ventana. La decisión de faltar al trabajo por primera vez en su larga carrera no fue fácil. Con cada tic-tac del reloj, Joe sentía como si estuviera traicionando una parte de sí mismo, la parte que siempre se había enorgullecido de su puntualidad y ética de trabajo. Sin embargo, el susurro de aventura, o tal vez de locura, lo impulsó a seguir adelante, obligándolo a atarse sus resistentes botas y salir al fresco aire de la mañana. Mientras deambulaba sin rumbo, atraído hacia el denso bosque que bordeaba las afueras de la ciudad, Joe no podía evitar la sensación de que estaba siendo guiado por fuerzas más allá de su comprensión. El bosque, con su dosel de hojas susurrando secretos y sombras que danzaban fuera de su alcance, parecía llamarlo. Era un lugar que había contemplado con frecuencia, pero en el que nunca se había aventurado, un límite entre lo conocido y lo desconocido. Cuanto más se aventuraba Joe, más se desvanecían los sonidos de la civilización, reemplazados por la sinfonía de la naturaleza. Fue en esta soledad, con el camino por delante envuelto en niebla y misterio, que lo escuchó. Un grito débil, delicado pero desesperado, que lo alejaba más del mundo que conocía. Siguiendo el sonido con una mezcla de preocupación y curiosidad, Joe se salió del camino trillado y se adentró en una historia que desentrañaría la esencia misma de su ser. En el corazón del bosque, donde la luz se filtraba entre las hojas en rayos etéreos, la encontró. Una joven, perdida y sola, cuyos ojos muy abiertos reflejaban una mezcla de miedo y alivio al verlo. Fue en ese momento, con el peso de lo desconocido cayendo sobre ellos, que el abuelo Joe se dio cuenta de que su día de trabajo faltante era simplemente el primer capítulo de una aventura que redefiniría todo lo que creía saber sobre la vida, la lealtad y los legados. Dejamos atrás, mientras extendía una mano a la niña, listo para llevarla de regreso a un lugar seguro, Joe no pudo evitar sentir que esto, tal vez, no era una mera coincidencia. Era una vocación, una oportunidad de descubrir partes de sí mismo que nunca supo que existían, y al hacerlo, tal vez salvar algo más que la chica que tenía delante. El bosque, que alguna vez fue el telón de fondo de su rutina diaria, ahora era el escenario de un viaje que ninguno de los dos podría haber anticipado. Con la decisión tomada, Joe y la joven, que se presentó como Lily, comenzaron su incierto viaje de regreso a través del bosque. La incomodidad inicial de su encuentro fue dando paso gradualmente a una cautelosa compañía. Lily, con sus ojos curiosos y sus interminables preguntas, parecía llenar el bosque con una vida que Joe nunca había notado. Su presencia convirtió la monótona caminata en una exploración. Cada paso revelaba las maravillas ocultas del bosque a través de sus ojos. La historia de Lily se desarrolló mientras caminaban. Estaba de picnic con su familia cuando una mariposa vibrante y seductora llamó su atención. Encantada, la siguió hacia las profundidades del bosque, perdiendo tanto a la mariposa como el camino de regreso en el proceso. Su voz temblaba mientras relataba su creciente pánico,
el descubrimiento de que estaba sola y el alivio al escuchar que Joe se acercaba. Por su parte, Joe se encontró en el papel de protector, un papel que no esperaba volver a desempeñar en esta etapa de su vida. El bosque, con sus árboles altísimos y su luz solar moteada, se transformó de un lugar de aislamiento a uno de conexión. Cada vez que Lily tropezaba o vacilaba, Joe estaba allí, ofreciéndole mano firme o una palabra de aliento. Sus propios miedos e incertidumbres sobre el inusual comienzo del día comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la determinación de llevar a Lily sana y salva a casa. Mientras navegaban por la densa maleza y los senderos sinuosos, Joe compartió historias de su propia juventud, de los días que pasó trabajando en el campo antes de la fábrica, de una época en la que la vida avanzaba a un ritmo más lento. Lily escuchó con absorta atención. Su anterior aprensión se disolvió en una mezcla de asombro y diversión. En esos momentos, Joe vio destellos de sus propios nietos, recordatorios de los lazos que nos unen, sin importar la edad. El bosque parecía vigilarlos, sus habitantes asomándose detrás de hojas y ramas. Un ciervo se cruzó en su camino y se detuvo para mirarlos con suave curiosidad antes de alejarse saltando. Los pájaros cantaban en lo alto y sus melodías eran la banda sonora de su viaje. Incluso los árboles parecían inclinarse, susurrando secretos a quienes escuchaban. Pero el bosque contenía algo más que belleza y maravillas. Cuando el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras en su camino, Joe y Lily encontraron desafíos. Los arbustos espinosos se enganchaban en sus ropas y las raíces ocultas amenazaban con hacerles tropezar. La fatiga comenzó a aparecer, especialmente en Lily, cuyas pequeñas piernas luchaban por seguir el ritmo del paso firme de Joe. Fue durante uno de esos momentos, mientras los pasos de Lily se hacían más lentos y su espíritu decaía, que tropezaron con un claro. En el centro había un roble antiguo, cuyas ramas se extendían hacia el cielo como brazos abiertos. Debajo, escondido entre las raíces, había un pequeño refugio toscamente construido. Fue aquí, en el corazón del bosque y en la luz mortecina, donde encontrarían un aliado improbable, alguien que cambiaría el curso de su viaje de una manera que nunca hubieran imaginado. El ermitaño, tal como lo llegarían a conocer, emergió de las sombras como una parte del propio bosque. Su apariencia era sorprendente, su ropa tejida con los mismos elementos que los rodeaban, sus ojos brillaban con una mezcla de precaución y curiosidad. Sin embargo, en su mirada no había ninguna amenaza, solo la sabiduría de alguien que había vivido fuera del alcance de la sociedad. Este encuentro casual, bajo la atenta mirada del viejo roble, marcó el final de un capítulo de su aventura y el comienzo de otro. Para Joe y Lily, el viaje ya no se trataba solo de encontrar una salida del bosque, sino de descubrir la profundidad del coraje, la amistad y los misterios que se escondían en las sombras de los árboles. Mientras la noche se deslizaba sobre el bosque con un frío susurro, el ermitaño, presentándose simplemente como Elías, invitó a Joe y Lily a su modesta morada. El refugio, elaborado con las manos de alguien que durante mucho tiempo había hecho las paces con la naturaleza, ofrecía una calidez y seguridad sorprendentes. En el interior, el aire estaba impregnado del olor a pino y tierra, y un pequeño fuego crepitaba en una chimenea improvisada, proyectando sombras danzantes contra las paredes. Elías, con un comportamiento tan sereno como el bosque mismo, compartió su humilde comida de bayas, nueces y un guiso elaborado con ingredientes desconocidos, pero sorprendentemente sabrosos. Mientras comían, el ermitaño escuchó atentamente su historia, asintiendo pensativamente ante el relato de Joe de los acontecimientos del día y la admisión entre lágrimas de Lily de su miedo y asombro. La conversación pronto giró hacia Elías y su vida en el bosque. Habló de una época en la que él también había vivido entre el ajetreo y el bullicio de la sociedad, una vida no muy diferente a la de Joe, ligada a la rutina y la responsabilidad. Pero el anhelo de algo más, una conexión con el mundo en su forma más pura, lo había alejado. El bosque, explicó, no era solo un lugar de refugio, sino un maestro que ofrecía lecciones de simplicidad, resiliencia y la interconexión de todos los seres vivos. Mientras el fuego se reducía a brasas,
Elias compartió historias sobre la historia del bosque, sobre los colonos que alguna vez intentaron domesticarlo y sobre los antiguos espíritus que se decía protegían sus arboledas sagradas. Habló de lugares ocultos, no tocados por el hombre, donde los árboles se hacían antiguos y el aire guardaba secretos de épocas pasadas. Para Lily, sus historias eran como los cuentos de hadas que sus padres leían antes de dormir, llenos de magia y misterio. Para Joe, eran un recordatorio de la inmensidad del mundo y del pequeño papel que él desempeñaba en él. Los ojos del ermitaño brillaron cuando propuso una idea. Si estuvieran dispuestos, los guiaría a través del bosque, tomando una ruta que solo él y las criaturas que llamaban hogar al bosque conocían. Era un camino que pondría a prueba su coraje y determinación, pero que, en última instancia, los llevaría sanos y salvos de regreso a la civilización. Además, era un viaje que prometía revelar el corazón del bosque, su verdadera esencia oculta a quienes no sabían dónde buscar. Joe y Lily, unidos por su confianza en Elías e impulsados por un sentido compartido de aventura, estuvieron de acuerdo. La decisión no se tomó por desesperación, sino por un deseo creciente de experimentar el bosque no como viajeros perdidos, sino como participantes dispuestos en su historia no contada. Mientras se acomodaban para pasar la noche, envueltos en mantas hechas de hojas y musgo, el bosque que los rodeaba parecía abrazar su presencia. Afuera, los sonidos de la vida nocturna sonaban una canción de cuna, un recordatorio del ritmo natural del mundo, tan diferente de la cadencia mecánica de la vida cotidiana de Joe. Llegaría la mañana, trayendo consigo la promesa del descubrimiento y el desafío del viaje por delante. Pero por ahora, bajo la atenta mirada del antiguo roble y las estrellas que se asomaban a través del dosel, Joe, Lily y Elias encontraron paz en la camaradería compartida de almas unidas por el destino. En la tranquilidad del bosque, lejos de los ojos del mundo, se prepararon para embarcarse en un camino que los conduciría a través de la belleza y el peligro. Sin que ellos lo supieran, de vuelta en la ciudad, se avecinaba una tormenta que pondría a prueba no solo sus vínculos, sino también la esencia misma de sus creencias. Porque el señor Harrington, el dueño de la fábrica, se había dado cuenta de la ausencia de Joe y su reacción pondría en marcha acontecimientos que afectarían las vidas de todos los involucrados. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron el dosel, proyectando una suave luz dorada sobre el suelo del bosque, Joe, Lily y Elías comenzaron su viaje. El camino que eligió Elías no estuvo marcado por señales ni pisado por los pies de muchos. Serpenteaba a través de matorrales de zarzas, bajo arcos de ramas entrelazadas y a través de arroyos que susurraban secretos a medida que fluían. Para Joe y Lily se sentían como si estuvieran caminando por un mundo renacido, y cada paso revelaba maravillas que las palabras difícilmente podían expresar. Elías, con la tranquilidad de quien ha recorrido estos senderos innumerables veces, los condujo con tranquila confianza. Señaló las plantas que podían curar y las que podían dañar, compartió agua de manantiales ocultos que sabían a agua que nunca habían bebido y les enseñó a moverse por el bosque de una manera que respetara a sus habitantes. Lily, con la energía ilimitada de la juventud, saltaba de un descubrimiento a otro. Su risa era una melodía que parecía pertenecer al coro natural del bosque. Joe, por su parte, se encontró atrapado entre dos mundos. La vida familiar que había conocido, definida por la previsibilidad rítmica del trabajo en la fábrica y la comodidad de la rutina, parecía un recuerdo lejano. Aquí, en el abrazo del bosque, con su belleza impredecible y sus peligros inherentes, descubrió una parte de sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Era una sensación de libertad, atenuada por la responsabilidad que sentía por la seguridad de Lily y un respeto creciente por el mundo natural que Elías les había presentado. A medida que avanzaba el día, los desafíos del viaje se hicieron más evidentes. El terreno se volvió más accidentado y el dosel más espeso, filtrando la luz del sol en un tenue crepúsculo. La fatiga comenzó a aparecer, y con ella la comprensión de la inmensidad del bosque y la facilidad con la que uno podía perderse verdaderamente. Sin embargo, bajo la guía de Elías, su miedo fue reemplazado por una sensación de propósito. Ya no intentaban simplemente escapar del bosque, sino que estaban aprendiendo a navegar en él,
a comprender sus ritmos y a coexistir con sus habitantes. El punto de inflexión llegó cuando encontraron un río, más ancho y más profundo que cualquiera que hubieran visto. Sus aguas corrían con una ferocidad que hablaba de lluvias pasadas y de montañas muy lejanas. El cruce parecía imposible hasta que Elías los condujo a un lugar donde los propios árboles ofrecían un puente. Troncos antiguos, caídos pero no vencidos, cruzaban el río, con la corteza desgastada por los elementos. Cruzar el río se convirtió en una prueba de confianza y equilibrio. Elías fue primero, mostrándoles el camino. Lily la siguió. Su inquietud inicial dio paso a la determinación mientras navegaba por el puente natural con una gracia que contradecía su edad. Joe, que los vigilaba a ambos, sintió una oleada de orgullo y un vínculo cada vez más profundo con la joven que, en el lapso de un día, había demostrado el tipo de coraje que muchos nunca encuentran. Al otro lado del río, mientras hacían una pausa para descansar y disfrutar de la belleza del mundo que los rodeaba, Joe se dio cuenta de que su viaje a través del bosque era más que una caminata física. Fue un viaje del alma, una peregrinación a través de la naturaleza salvaje y los paisajes de sus propios corazones. Cada uno de ellos había entrado en el bosque como individuos atados por las circunstancias, pero a medida que continuaron su camino, lo hicieron como compañeros, forjados por experiencias compartidas y respeto mutuo. Mientras tanto, de vuelta en el pueblo, la ausencia de Joe no había pasado desapercibida. Los rumores se arremolinaban como hojas en el viento, cada uno más especulativo que el anterior. En la fábrica, el descontento del señor Harrington crecía con cada hora que pasaba. La inexplicable ausencia de Joe fue más que un inconveniente. Fue un desafío al orden y la disciplina que Harrington se enorgullecía de mantener. La decisión de enviar un grupo de búsqueda al bosque no se tomó por preocupación por el bienestar de Joe, sino como demostración de autoridad y control. Mientras Joe, Lily y Elías seguían adelante, sin darse cuenta de que la tormenta se avecinaba más allá del borde del bosque, su viaje adquirió nuevas dimensiones. Ya no era solo una búsqueda de seguridad, sino un viaje al corazón de lo que significa estar verdaderamente vivo, conectado por los hilos invisibles que tejen todas las cosas. El bosque, con su antigua sabiduría y secretos incalculables, tenía mucho más que enseñarles y estaban listos para aprender. El viaje del trío continuó bajo la atenta mirada del bosque, que pareció reconocer su paso con serena aceptación. A medida que se aventuraban más profundamente, Elías comenzó a desvelar los misterios más profundos del bosque, compartiendo historias de su pasado antiguo y de los espíritus que se decía que habitaban en su interior. Estos cuentos, tejidos a partir de los hilos del folclore y el tejido de sus propias experiencias, pintaban el bosque no solo como un lugar de belleza y peligro, sino como una entidad viva, rica en historia y llena de magia. Una historia en particular cautivó tanto a Joe como a Lily. La historia de un claro escondido, conocido solo por los árboles más viejos, donde la luz de la luna danzaba en ciertas noches, revelando el camino hacia un tesoro no de oro o joyas, sino de conocimiento. Este tesoro, explicó Elías, era la sabiduría colectiva del bosque, accesible solo para aquellos que entendían el verdadero valor del mundo que los rodeaba. Los ojos de Lily brillaban con la promesa de aventuras, mientras Joe, siempre pragmático, escuchaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. Sin embargo, dentro de él, una semilla de asombro comenzó a crecer, alimentada por la innegable magia que había presenciado en su viaje. Su camino los llevó a una parte del bosque que Elías rara vez visitaba, un lugar donde los árboles eran tan altos y juntos que la luz del día luchaba por penetrar el dosel. El aire allí era más fresco, el silencio más profundo, roto solo por el canto distante de un pájaro o el susurro de criaturas invisibles entre la maleza. Fue en esta parte apartada del bosque donde se encontraron con un desafío como ningún otro antes. Un denso matorral de zarzas que les impedía el paso, con espinas afiladas e implacables. Elías hizo una pausa, estudiando la barrera frente a ellos. Con una mirada pensativa, se volvió hacia Joe y Lily y les explicó que se trataba de una prueba, no de fuerza, sino de comprensión.
El bosque, dijo, protegía bien sus secretos, dejando pasar solo a quienes se acercaban con respeto y humildad. Luego les mostró cómo encontrar las aberturas naturales, los caminos que el propio bosque ofrecía a aquellos que tenían la paciencia suficiente para mirar. Mientras navegaban a través de la espesura, evitando cuidadosamente las espinas, Joe sintió una profunda sensación de conexión con el mundo que lo rodeaba. Era como si el bosque reconociera su paso y los guiara a través de sus defensas. Cuando finalmente emergieron al otro lado, se encontraron en un claro como nunca antes habían visto. Los árboles aquí formaban un círculo natural, sus ramas se entrelazaban en lo alto para crear una cúpula de hojas. La luz del sol se filtraba en rayos que parecían casi sólidos, iluminando zonas del suelo del bosque donde florecían flores de todos los colores imaginables. Elías los condujo al centro del claro, donde se alzaba un único árbol, de corteza lisa y ramas extendidas hacia arriba como manos abiertas. Explicó que este árbol, más antiguo que cualquiera que hubieran visto, era considerado el guardián del claro, un guardián de la historia del bosque. Era aquí, dijo, donde acamparían para pasar la noche bajo la atenta protección del árbol guardián. Cuando cayó la noche y las estrellas empezaron a emerger, el claro adquirió una cualidad etérea. El fuego que encendieron parecía bailar en armonía con los sonidos del bosque, y el aire se llenaba con el aroma de las flores y el aroma terroso del musgo. Elías compartió más historias, cada una más fantástica que la anterior, de héroes y villanos, de amores perdidos y encontrados, y de la eterna lucha entre las fuerzas de la naturaleza y las ambiciones de la humanidad. Para Joe y Lily, la experiencia fue transformadora. Las historias, el entorno y la compañía se combinaron para crear una sensación de maravilla eterna. Era un recordatorio de la belleza y el misterio que existían más allá de las fronteras de sus vidas cotidianas, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlo. En la seguridad del claro, con el árbol guardián como centinela, encontraron no solo descanso, sino también una comprensión más profunda del vínculo que los conectaba entre sí y con el mundo que los rodeaba. No durmieron como extraños reunidos por casualidad, sino como compañeros de viaje en un viaje que había revelado el corazón del bosque y, al hacerlo, la esencia de sus propios corazones. Mientras tanto, el grupo de búsqueda organizado por el señor Harrington, motivado por una mezcla de preocupación, curiosidad y la insistencia del propietario en mantener el orden, se preparó para entrar al bosque al amanecer. Sin darse cuenta de las maravillas que Joe, Lily y Elías habían encontrado, vieron el bosque como un lugar a conquistar, un desafío a su autoridad y una barrera para sus objetivos. A medida que la noche se hacía más profunda y las estrellas observaban en silencio, dos mundos estaban al borde de la colisión, cada uno con sus propias creencias, miedos y esperanzas sobre lo que traería la mañana. Cuando amaneció, pintando el cielo en tonos rosa y dorado, el grupo de búsqueda se reunió en el borde del bosque, una mezcla de gente del pueblo, agentes de policía y algunos de los empleados más leales del señor Harrington. Al frente estaba el propio señor Harrington, con una expresión sombría de determinación en su rostro. El dueño de la fábrica no era un hombre acostumbrado a ser desafiado, y la ausencia inexplicable de Joe, que ahora se prolongaba por segundo día, fue una afrenta a su autoridad. El hecho de que un niño desapareciera añadió urgencia a la búsqueda, pero para Harrington también representó una oportunidad para afirmar su control y demostrar su preocupación por la comunidad, por superficial que fuera. El ambiente entre el grupo de búsqueda era una mezcla de preocupación, curiosidad y, en algunos casos, entusiasmo. Pocos de ellos se habían aventurado en lo más profundo del bosque, y la perspectiva de una misión de rescate le daba un aire de aventura a la empresa. La policía había organizado la búsqueda, trazando áreas a cubrir y asignando equipos a diferentes sectores. Se movían con determinación, la seriedad de su tarea se reflejaba en el equipo que llevaban y las instrucciones que daban. Antes de partir, el jefe de policía se dirigió al grupo y les recordó los peligros del bosque y la importancia de permanecer juntos. Mencionó a Joe y Lily por su nombre,
enfatizando que el tiempo era esencial y que se debía hacer todo lo posible para encontrarlos de manera rápida y segura. Mientras hablaba, Harrington observaba a la multitud reunida con una mirada aguda y calculadora. Esta era su ciudad, su gente, y tenía la intención de ser quien trajera a Joe y Lily a casa. Cuando el grupo de búsqueda entró en el bosque, la luz de la mañana se filtró a través de los árboles, proyectando sombras que danzaban en el suelo del bosque. La belleza de la escena pasó desapercibida para los buscadores, que se concentraban en el suelo, buscando cualquier señal de la pareja desaparecida. El bosque, que había mostrado a Joe, Lily y Elías sus maravillas y secretos, ahora parecía rodear al grupo de búsqueda, sus caminos sinuosos y esquivos, sus sonidos distantes e insondables. Mientras tanto, en lo profundo del corazón del bosque, Joe, Lily y Elías levantaron el campamento, sin darse cuenta de los esfuerzos que se estaban haciendo para encontrarlos. La mañana los encontró renovados y listos para continuar su viaje. La experiencia de la noche anterior, bajo la atenta mirada del árbol guardián, les había dejado una sensación de paz y un vínculo más profundo. Avanzaron por el bosque con un nuevo respeto, y cada paso los alejaba más del mundo que conocían y se adentraba más en el reino de los antiguos misterios y las maravillas eternas. De regreso al borde del bosque, a medida que el grupo de búsqueda avanzaba, la división entre los dos mundos se hacía cada vez más amplia. Uno, impulsado por el miedo y el deseo de control, marchó con determinación y preocupación. El otro, guiado por el asombro y el sentido de la aventura, se movía al ritmo del propio bosque. A medida que avanzaba el día, cada paso dado por el grupo de búsqueda y el trío de aventureros los acercaría más, pero la comprensión de lo que realmente representaba el bosque seguía estando a mundos de distancia. El bosque pareció cobrar vida cuando Joe, Lily y Elías se aventuraron más, guiados por el conocimiento íntimo de Elías sobre sus secretos. Cuanto más profundizaban, más revelaba el bosque su verdadera naturaleza, no como una mera colección de árboles y vida salvaje, sino como una entidad viva, que respira, palpitante de energía y vida. El aire estaba cargado del olor a musgo y tierra, una fragancia que hablaba de tiempos antiguos y del ciclo interminable de la vida y la muerte. Elías los llevó a una parte del bosque que parecía no haber sido tocada por el tiempo. Los árboles aquí eran enormes, sus troncos lo suficientemente anchos como para albergar mundos enteros. Sus ramas formaban un dosel tan denso que creaba un crepúsculo perpetuo debajo. Era un lugar de asombro y reverencia, un santuario donde el ruido del mundo exterior era reemplazado por el suave susurro del viento entre las hojas y el sonido distante del agua fluyendo sobre las rocas. Mientras se detenían para contemplar la majestuosidad de su entorno, Elías compartió con Joe y Lily la leyenda del corazón del bosque, un lugar mítico que se dice que es el centro del poder del bosque. Según el cuento, el corazón del bosque era un claro donde los árboles se curvaban para crear una catedral natural, y en su centro se alzaba una piedra antigua, imbuida de la esencia del bosque. Era un lugar de curación y sabiduría, accesible solo para aquellos que verdaderamente entendían los dones del bosque. Intrigada por la leyenda, los ojos de Lily brillaron con la promesa de un descubrimiento y sus miedos anteriores ahora fueron reemplazados por una curiosidad ilimitada. Joe también sintió una atracción hacia el corazón del bosque, un deseo de experimentar la maravilla de la que hablaba Elías. Fue un alejamiento de su naturaleza pragmática, un paso hacia un mundo donde la lógica y la razón estaban entrelazadas con la magia y el misterio. Animado por su entusiasmo, Elías accedió a guiarlos hacia el corazón del bosque, advirtiéndoles que el camino sería difícil y que debían tener en cuenta las reglas del bosque. El respeto, les recordó, era la clave para navegar por los misterios más profundos del bosque. Mientras partían, el bosque pareció responder a su intención. El camino por delante se aclaró como si los invitara a abrazarse más profundamente. El viaje fue desafiante y les obligó a navegar a través de densos matorrales, a través de arroyos llenos de vida y sobre colinas que ofrecían impresionantes vistas de la inmensidad del bosque. Con cada paso, se deshacen de los restos de sus vidas anteriores
y se sumergen por completo en la experiencia del momento presente. Mientras tanto, el avance del grupo de búsqueda fue lento, obstaculizado por el denso follaje y la naturaleza esquiva de los senderos del bosque. A pesar de sus mejores esfuerzos, Joe, Lily y Elías permanecieron fuera de su alcance, un testimonio de la capacidad del bosque para protegerse. De regreso a la ciudad, la ansiedad creció a medida que avanzaba el día sin saber su paradero, un recordatorio del frágil vínculo entre la humanidad y el mundo natural. Para Joe, Lily y Elías, la búsqueda del corazón del bosque se convirtió en más que un viaje a través del espacio físico. Fue un viaje del alma, una peregrinación hacia la comprensión y la conexión. A medida que se acercaban a su destino, el bosque susurraba sus secretos y para aquellos dispuestos a escuchar, aguardaba la promesa de una revelación. A medida que el trío se adentraba más en el abrazo del bosque, el aire a su alrededor parecía espesarse, cargado con una energía invisible que hacía que cada hoja y ramita brillaran con una sutil vitalidad. Los sonidos del bosque también adquirieron una nueva cualidad, una sinfonía de armonías naturales que hablaba de ritos antiguos y pasajes intemporales. Elías, sintiendo el cambio, indicó que se detuvieran, y sus ojos exploraron el denso follaje con una mezcla de reverencia y precaución. «Allí», susurró, señalando hacia un camino apenas discernible que serpenteaba a través de un matorral de robles centenarios y helechos imponentes. «El corazón del bosque se encuentra más allá. Pero recuerda, somos invitados en este lugar. Debemos andar con cuidado y con respeto». La advertencia flotaba en el aire mientras reanudaban su viaje, dando cada paso con una nueva atención al suelo bajo sus pies y a la vida que bullía a su alrededor. El camino se estrechaba y los árboles se acercaban, como para escudriñar las intenciones de quienes se atrevían a acercarse al corazón de su dominio. De repente, el denso bosque dio paso a un claro, tan abruptamente que casi tropezaron con el espacio abierto. Ante ellos se encontraba el corazón del bosque, tal como lo había descrito Elías, pero más impresionante de lo que podrían haber imaginado. El claro era una catedral de la naturaleza, con sus pilares enormes árboles que se elevaban hacia el cielo y sus ramas se entrelazaban para formar un dosel abovedado. La luz del sol entraba en rayos de luz dorada, iluminando una piedra en el centro del claro. Era una roca sencilla, antigua y cubierta de musgo, pero palpitaba con una luz que parecía emanar del interior, proyectando un brillo etéreo a través del claro. Lily jadeó de asombro, con los ojos muy abiertos por la magia del momento. Joe también sintió una abrumadora sensación de paz y conexión, como si el peso de los años y las cargas de su pasado se hubieran quitado de sus hombros. Aquí, en el corazón del bosque, las pruebas del mundo más allá parecían recuerdos lejanos, reemplazados por la profunda comprensión de la interconexión de todas las cosas. Elías permaneció en silencio, observando cómo Joe y Lily experimentaban la magia del corazón del bosque. «Este lugar», dijo, su voz apenas más que un susurro, «es un recordatorio del equilibrio entre dar y recibir, entre lo visto y lo invisible. Se dice que la piedra contiene la esencia del bosque, su sabiduría y su espíritu. Estar en su presencia es ofrecer un vistazo al alma del mundo. A medida que se acercaban a la piedra, cada uno a su manera, el aire a su alrededor parecía tararear con una melodía silenciosa, un canto de la tierra que resonaba en el centro de su ser. Fue un momento de profunda conexión, una unión de espíritu y naturaleza que trascendió las palabras y dejó una huella imborrable en sus corazones. Mientras tanto, el grupo de búsqueda, ya muy atrás, continuaba sus esfuerzos, ajenos a la transformación que se producía en el corazón del bosque. La división entre los dos mundos, uno de preocupación humana y el otro de majestuosidad natural, nunca había sido más evidente. Para Joe, Lily y Elías, el viaje se había convertido no solo en un camino a través del bosque, sino en un pasaje hacia la esencia misma de la vida misma. En la sagrada quietud del corazón de los bosques, el tiempo parecía detenerse. Joe, Lily y Elías se sintieron atraídos por la antigua piedra y tocaron su superficie cubierta de musgo con una reverencia que hablaba de una profunda conexión y comprensión. Mientras sus dedos rozaban la textura fresca y áspera,
Visiones destellaban ante sus ojos, imágenes del bosque a través de los siglos, de estaciones cambiantes y ciclos de vida entrelazándose en una danza interminable de creación y decadencia. No eran solo imágenes sino sentimientos, un profundo sentido de unidad con el mundo natural que los dejaron asombrados. Lily, con el asombro de una niña, se rió encantada, olvidando sus miedos anteriores ante tanta belleza. Ella bailó alrededor de la piedra, sus movimientos hacían eco de los patrones de luz que se filtraban a través del dosel de arriba. Joe la miró. Una sonrisa atravesó su rostro curtido y su corazón se iluminó con una alegría que no había conocido en años. Era como si las cargas de su pasado, los años de trabajo y rutina, hubieran desaparecido, dejándolo renovado y completo. Elías los observó a ambos, con una sonrisa de complicidad en sus labios. El bosque revela su verdadero tesoro a aquellos que vienen con el corazón abierto, dijo, y su voz resonaba con la sabiduría de alguien que había recorrido estos senderos muchas veces antes. No es oro ni joyas, sino algo mucho más precioso, la comprensión de que todos somos parte de un todo mayor, conectados por la esencia misma de la vida. Mientras absorbían sus palabras, el trío sintió una abrumadora sensación de gratitud y responsabilidad. Sabían que este momento, este regalo de conocimiento, no era solo para ellos, sino algo que compartir, un mensaje para traer de vuelta a un mundo que había olvidado su lugar en el orden natural. La comprensión de que el verdadero tesoro reside en la armonía entre la humanidad y la naturaleza, en el respeto y el cuidado del medio ambiente que sustenta toda la vida, fue una profunda revelación. Lentamente se alejaron de la piedra y echaron una última mirada al corazón del bosque. El claro, con sus antiguos guardianes y su luz etérea, pareció reconocer su comprensión, y el aire latía con una silenciosa aprobación. Cuando se dio vuelta para irse, el camino de regreso a través del bosque parecía menos desalentador, iluminado por una claridad y un propósito recién descubierto. Su viaje de regreso al borde del bosque estuvo marcado por un sentido de urgencia, impulsado no por el miedo, sino por el deseo de compartir su experiencia, de cerrar la brecha entre el mundo natural y la sociedad de la que procedían. Se movían con una gracia y facilidad que parecían guiados por el bosque mismo. Su paso era un testimonio del cambio dentro de ellos. El grupo de búsqueda, todavía peinando el bosque en busca del trío, no se dio cuenta de la transformación que se estaba produciendo, un recordatorio de los viajes paralelos de descubrimiento y los puentes aún por construir entre ellos. El viaje de regreso a través del bosque estuvo marcado por una serie de intercambios silenciosos entre Joe, Lily y Elías. Cada paso que dieron fue un paso más hacia el mundo que habían dejado atrás. Sin embargo, llevaron consigo los profundos conocimientos y transformaciones experimentados en el corazón del bosque. El denso dosel de arriba parecía saludar su paso, y la vida silvestre era una audiencia silenciosa para su contemplativo regreso. Los desafíos del bosque, que alguna vez fueron obstáculos enormes, ahora parecían obstáculos familiares que se superan fácilmente con paciencia y un respeto más profundo por el mundo natural. A medida que se acercaban al borde del bosque, los sonidos del grupo de búsqueda se hicieron más fuertes, un recordatorio de la preocupación y la agitación que su ausencia había provocado. El trío hizo una pausa. El límite entre el bosque y el mundo exterior era una línea tangible en la tierra. Elías se volvió hacia Joe y Lily. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. «Recuerda», dijo, «las lecciones del bosque no están limitadas por sus fronteras. Llévalas contigo y compártelas con aquellos que aún no las han comprendido». Al salir del abrazo del bosque y salir al aire libre, se encontraron con una mezcla de alivio, asombro y una avalancha de preguntas por parte del grupo de búsqueda. El señor Harrington, con una expresión compleja de alivio e indignación, dio un paso adelante, con la mirada fija en Joe. «¿Dónde has estado?», preguntó, su voz con una mezcla de autoridad y preocupación. La multitud, un mosaico de gente del pueblo y trabajadores, observaba atentamente.
Sus rostros eran un reflejo de las innumerables emociones que la desaparición de Joe y Lily había despertado. Joe, mirando los rostros de la multitud, vio no solo curiosidad, sino también hambre de algo más. Un anhelo que quizás ni siquiera comprendían del todo aquellos que lo expresaban. Habló con voz firme y clara de su viaje hacia el bosque, de los desafíos que enfrentaron y de la sabiduría que encontraron. Habló de Elías y el corazón de los bosques, de la interconexión de toda la vida y de la responsabilidad que cada persona tenía de respetar y proteger el mundo natural. Lily, cuyo entusiasmo no se vio empañado por la terrible experiencia, intervino con sus propias historias, y sus palabras pintaron imágenes vívidas de la belleza y la magia que habían encontrado en las profundidades del bosque. Su inocencia y asombro sirvieron como puente, conectando a los oyentes con la cruda pureza de la experiencia que ella compartió. La multitud escuchó y su escepticismo inicial dio paso a una toma de conciencia. Incluso el señor Harrington, que se había preparado para un desenlace muy diferente, se vio atrapado en la narración, su perspectiva desafiada por la seriedad y convicción en la voz de Joe. El bosque, que alguna vez fue el telón de fondo de sus vidas, se había convertido en una fuente de revelación e inspiración, un recordatorio de la belleza y la complejidad del mundo que se extendía más allá de los confines de su existencia diaria. A medida que se desarrollaba la historia de Joe y Lily, la multitud que se había reunido al borde del bosque comenzó a transformarse. Lo que había comenzado como una respiración colectiva contenida con anticipación se convirtió en un momento compartido de reflexión y conexión. El grupo de búsqueda, inicialmente centrado en los aspectos prácticos del rescate y el regreso, ahora se vio arrastrado a una conversación más profunda sobre su relación con el mundo natural y el impacto de sus decisiones diarias. El vívido relato de Lily sobre la aventura, infundido con su asombro juvenil y su alegría sin filtros, sirvió como un poderoso contrapunto a las ideas más mesuradas y reflexivas que compartió Joe. Juntos, pintaron una imagen de un mundo que existía en paralelo al suyo, un mundo de bosques profundos y sabiduría antigua, accesible a aquellos dispuestos a escuchar y aprender. En los días siguientes, la historia de su viaje se convirtió en un catalizador del cambio dentro de la comunidad. Surgieron debates en hogares, escuelas y lugares de trabajo, centrados no solo en el drama de la desaparición y el regreso, sino en temas más amplios de la conservación, el respeto por la naturaleza y la importancia de comprender el delicado equilibrio que sustentaba la vida. El señor Harrington, conmovido por la sinceridad y profundidad de la experiencia compartida por Joe y Lily, comenzó a reconsiderar su propio enfoque hacia los negocios y el liderazgo. La fábrica, durante mucho tiempo un símbolo de progreso y prosperidad, también podría desempeñar un papel en la promoción de la gestión ambiental. Comenzaron a tomar forma ideas de prácticas e iniciativas sostenibles que podrían beneficiar tanto a la comunidad como al medio ambiente, inspiradas por las lecciones aprendidas del bosque. Joe se encontró en el centro de esta transformación. Su historia fue un puente entre las viejas costumbres y las nuevas posibilidades que se avecinaban. Trabajó estrechamente con Harrington para implementar cambios en la fábrica, aprovechando su nueva perspectiva para abogar por prácticas que respetaran el medio ambiente y al mismo tiempo apoyaran las necesidades económicas de la comunidad. Lily, por su parte, se convirtió en una joven embajadora del bosque y sus maravillas. Su entusiasmo y conexión innata con el mundo natural inspiraron tanto a sus compañeros como a los adultos, lo que despertó un interés renovado en el ecosistema local y la importancia de preservarlo para las generaciones futuras. El regreso del corazón del bosque marcó no solo el final de una aventura, sino el comienzo de un viaje más amplio para toda la comunidad. A medida que avanzaban, las lecciones del bosque siguieron siendo una luz guía, un recordatorio de la interconexión de toda la vida y la responsabilidad compartida de proteger y valorar el mundo natural. A raíz de su extraordinario viaje, la comunidad que rodea a Joe, Lily y el señor Harrington experimentó una transformación silenciosa pero profunda. El bosque, que alguna vez fue un telón de fondo distante de sus vidas, ahora era un testimonio vivo de la interconexión de todas las cosas,
una fuente de sabiduría y un guardián del delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza. La historia de su aventura, compartida a lo largo y ancho, se convirtió en un faro de esperanza y un llamado a la acción, que inspiró no solo a su ciudad sino también a las áreas vecinas. Joe, con su profundo conocimiento y respeto por el mundo natural, continuó trabajando en la fábrica bajo las nuevas prácticas sustentables iniciadas por el señor Harrington. Estos cambios, que alguna vez se consideraron imposibles o demasiado costosos, resultaron no solo viables sino beneficiosos, mejorando la eficiencia de la fábrica y su relación con el medio ambiente. El papel de Joe evolucionó y se convirtió en un enlace entre la fábrica y los grupos ambientalistas, asegurando que las lecciones aprendidas del bosque se aplicaran de manera real y tangible. Lily, energizada por su experiencia y la respuesta de la comunidad, encabezó los esfuerzos de conservación locales, organizando campañas de limpieza, días de plantación de árboles y programas educativos para niños. Su entusiasmo y su inquebrantable creencia en el poder de la acción individual inspiraron a quienes la rodeaban, creando un efecto dominó que se extendió mucho más allá de las inmediaciones. El bosque, que alguna vez fue un lugar de misterio y miedo, se convirtió en un salón de clases, un santuario y una fuente de descubrimientos interminables para la comunidad. El señor Harrington, al presenciar el impacto positivo de los cambios tanto en su negocio como en su perspectiva personal, se convirtió en un defensor de las prácticas industriales sostenibles. Habló en conferencias y escribió artículos, compartiendo la historia del viaje de Joe y Lily como un poderoso estudio de caso de cómo las empresas tradicionales pueden adaptarse y prosperar adoptando la gestión ambiental. Su liderazgo allanó el camino para que otras empresas siguieran su ejemplo, estableciendo nuevos estándares de responsabilidad corporativa. La relación de la comunidad con el bosque también se transformó. Se establecieron senderos para fomentar la exploración responsable y la apreciación de la belleza natural más allá de sus puertas. Los carteles y los materiales educativos, creados con el aporte de Elías y otros expertos ambientales, brindaron información sobre el ecosistema, fomentando una cultura de respeto y preservación. El bosque, que alguna vez fue un límite del mundo conocido, se convirtió en una parte querida de la identidad de la comunidad, un tesoro compartido que debe protegerse para las generaciones futuras. A medida que las estaciones cambiaban, marcando el paso del tiempo en la danza de la vida en constante evolución, la historia de Joe, Lily y su viaje al corazón del bosque siguió siendo una piedra de toque. Fue un recordatorio de las profundas conexiones que existen entre todos los seres vivos y la responsabilidad que todos compartimos de honrar y proteger esas conexiones. El bosque, con su antigua sabiduría y ciclos intemporales, continuó inspirando y enseñando. Sus profundidades guardan nuevas historias y secretos, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlos.